Regresamos, amigos televidentes, de su programa Analizando Opiniones, que se transmite los días domingos a las 9 de la mañana a través de Next TV, en compañía de nuestro codirector Rubén Murgas y nuestro invitado especial para el día de hoy, el doctor Renato Pereira, politólogo, abogado, pero sobre todo destacado también en el mundo de la política. Además, un hombre de amplios conocimientos y capacidad de análisis importante. Con él queremos conversar un poco acerca de lo que se nos espera en las elecciones del año 2014. Pero más que hablar primero de los candidatos, quería ver si pudiéramos analizar lo que es el ambiente que se espera se desarrolle, en que se desarrolle este torneo electoral, ya que yo he escuchado voces un poco alarmistas que nos plantean de un escenario de enfrentamiento, de confrontación, de campaña desmedida. Y yo creo que los panameños hemos aprendido del pasado, si bien siento que los panameños nunca nos ha gustado la violencia, pero vivimos unos momentos electorales difíciles en razón de la lucha por la democracia y lo que ello implica, pero no creo que sea la cultura de los panameños y tampoco veo en este momento, doctor Renato, las condiciones similares a, como dicen algunos, a esos momentos que todos queremos dejar atrás. Así es, gracias por la invitación, primero que todo. Déjame decirte que a menos de 14 meses de las elecciones, que es el primer domingo de mayo, el ambiente que se siente es favorable a unas elecciones pacíficas, sin confrontaciones, sin muchas agresiones físicas. Las agresiones físicas las descarto, sin agresiones verbales y bastante distendido. Ese será el ambiente que yo creo desde ahora. ¿Y por qué lo digo? Porque tenemos experiencia, y la más traumática, la de 1968, año y medio antes del proceso de las elecciones. Aquí se vivía un ambiente completamente irrespirable. No quedó ninguna honra en pie, los políticos eran desprestigiados por sus adversarios, los insultos estaban a la orden del día, no solo contra los políticos, contra sus esposas, sus hermanas, sus hermanos, lo que propició la intervención de la única institución que permanecía estable, las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional. Ese no es el ambiente que se está viviendo en la actualidad. La confrontación que ha tenido el presidente de la República, mejor dicho, la tensión que ha tenido el presidente de la República con la prensa, que es un ambiente, uno de los elementos que algunos analistas toman en cuenta para prever ellos un ambiente de insurrección o de violencia o de confrontación para el proceso electoral, ha sido diezmado, esos indicios han sido diezmados por algunos acontecimientos. Primero, algunos procesos contra periodistas han terminado en la liberación de los periodistas no han sido condenados. El presidente ha asumido un rol importante en la defensa de la relatoría de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, que es un elemento importante que juega a su favor. La popularidad del presidente no se puede negar, es del 58%, una de las más altas de América Latina, y la gestión de su gobierno también es bien calificada, de manera que el ambiente en general tiende a la distensión, yo diría más bien a la concordancia entre las fuerzas políticas, en el sentido de que aquí haya una elección limpia, pacífica, donde prive la alternancia. Si aquí gana la oposición, nadie tiene la menor duda de que la alternancia se producirá, y nadie duda tampoco, de que las elecciones van a ser limpias por todo lo que estamos viviendo en este momento. No hay persecución, no hay exilio. Pero tú sientes que hay candidatos. Bien, vamos a eso. Los candidatos son de un talante, si tú ves, de un talante más bien tranquilo. Sí, demasiado. Yo no diría que demasiado, yo diría que el talante de políticos de países desarrollados. En los países desarrollados, ese es el talante, esa es la normalidad. Digamos, en el 89, tú veías Mireya Moscoso contra Pérez Valladares, la viuda de Arnulfo Arias contra uno de los delfines de Omar Torrijos, que era Pérez Valladares. Eso fue en 94. 94. Y Rubén Blades,
que era el otro candidato. Entonces, había Chinchorro Carles candidato, o sea, había un abanico de opciones de buenos candidatos. Eso pareciera que no se va a dar en el 14, Renato y amigo Luis Eduardo Camacho. Yo veo candidatos demasiado simples, con poco millaje. Y cuidado, algunos de los candidatos que estamos viendo como candidatos no van a ser candidatos, no llegan al 14 como candidatos. Pero mira, antes de entrar al tema de los candidatos para aportar un poco en el tema del ambiente, yo creo que, como dice Renato, en un país donde se respetan todas las libertades públicas, entendiendo que las libertades no implican libertinaje. Las libertades implican que uno frente a los derechos también tiene responsabilidades que tiene que cumplir, porque el cuidar ese ambiente propicio de las elecciones es una responsabilidad de todos. Entonces, no hay detenidos políticos aquí, no hay exiliados políticos, aquí se protesta hasta en exceso, diría yo, en razón de no el hecho de la protesta, sino la forma de la protesta, y se ha respetado eso, pero sobre todo hay un ambiente de que todo el mundo ha reconocido del 89 para acá, del 94 para acá, que gana las elecciones se le respeta el resultado, porque ha sido no solamente por el tema electoral, sino la voluntad de las fuerzas políticas de respetar ese resultado. Y yo creo que eso, indistintamente, por ejemplo, si ganara la oposición, yo en lo personal creo que no, obviamente, bueno, pueden estar seguros los panameños que el gobierno se va a entregar el poder. La gran duda que yo creo que puede existir en algunas personas es si el gobierno logra romper con esa alternabilidad del poder, que no implica eso democracia, porque democracia también implica la posibilidad de que otro gobierno se pueda reelegir, si la oposición va a ser también lo suficientemente madura para entender que la expresión del pueblo ha permitido un mandato más allá. ¿Qué tú crees sobre ese tema? Bien, yo creo que los dirigentes políticos todos están convencidos de que los dos pilares de la democracia, que son las elecciones limpias y la alternancia, o sea, la posibilidad de que la oposición acceda al poder, esos dos principios se van a mantener. Yo creo que es la certeza, la convicción de todos los jefes de los partidos políticos de que eso va a ser así. ¿Y por qué tienen esa convicción? Porque durante las 4 elecciones pasadas, eso es lo que ha ocurrido, esos principios han regido y son los principios que rigen en todos los países de la comunidad democrática. De manera que nadie duda de que aquí hay una democracia y de que las elecciones van a ser limpias y de que el poder será traspasado a la oposición si gana. Igualmente se piensa que si se pierde en elecciones que seguramente van a ser limpias, habrá que aceptar, porque la alternancia no es que la oposición debe forzosamente ganar, no, nadie ha dicho eso, sino que tiene que haber la alternabilidad, la posibilidad de que si la oposición gana, le reconozcan el poder, cosa que en ante 1968 no ocurrió siempre. Era la excepción. Eso no ocurrió siempre. En los primeros 68 años, solo una vez ganó la oposición, que fue Chiari, que ganó en 1960. Fue la única vez antes del golpe militar que la oposición ganó en Panamá. Pero mira, a pesar de las quejas que se hace a veces sobre la clase política, yo creo que la clase política está mandando señales tranquilizadoras dentro de sus procesos internos. Porque aquí ha habido primarias, por ejemplo, dentro del PRD, y salvo algún incidente aislado que hubo en un proceso, no hubo ningún enfrentamiento. Bueno, y enhorabuena. No ha habido ningún incidente. No ha habido ningún incidente. Relevante. Ningún incidente relevante. Porque la tónica, ¿cuál es? La competencia en base a la discusión y a los planteamientos. No, la tónica no ha sido como lo que ustedes señalan antes, que era el enfrentamiento por el enfrentamiento físico. Yo recuerdo esos choques entre las tropas de los Boinas Rojas con los pies de guerra. Bueno, pero hay una cosa también, y esto es también sintomático, hay que observar. Las 2 primarias que se dieron fueron caracterizadas por la apatía. Y decía alguien que había más entusiasmo en una partida de ajedrez que en las primarias estas que se acaban de hacer. Y eso es peligroso,
de que haya un votante apático. Pero tú me permites disentir. Sí, pues. Bien, yo diría que se dieron así como tú dices, efectivamente, con una apariencia de apatía, por la simple razón de que no había competencia. De que en esos dos partidos surgieron dos liderazgos fuertes, que son liderazgos legítimos porque resultaron de procesos electorales internos, como bien decía Camacho, resultaron de procesos electorales internos, nadie lo puso dedo a esos líderes. Y por eso fueron a unas primarias donde ya todo el mundo sabía quién era el líder que iba a ganar. Todo el mundo lo sabía, pero nadie los puso ahí a través de un arreglo, de un acomodo ilegal o deshonesto, sino que fueron tipos los dos Juan Carlos, que fueron a procesos internos y vencieron ampliamente, y eso se reflejó en las primarias. Pero eso fueron tranquilas. Pero hay una cosa que yo le quisiera preguntar a Camacho. Porque en toda elección hay algo que se llaman los imponderables. Esta semana surgieron dos imponderables. Surgió el Metrobús, que es una obra buena, pero se dice no hagas algo bueno que parezca malo. Eso le afectó al gobierno. De repente se incendia el relleno sanitario. Estas son cosas que suceden y que pueden alterar el resultado de una elección. Una buena obra, yo recuerdo, la mejor obra que iba a hacer el gobierno del presidente Aristide Royo era el Puente Bandán. Lo pagamos y no lo pudimos hacer porque el gobierno de entonces no pudo defender esa obra. Entonces, ojo que hay los imponderables. Entonces, Pelé tenía una frase bellísima, que decía, lo que hago me gusta hacerlo bien. Pero eso puede incidir más en las posibilidades electorales del gobierno. Exactamente. Que en el tipo de torneo que tengamos, que es lo que un poco que estábamos viendo, porque mira... No, violencia no va a haber. Y lo que te digo es porque, mira, en el caso del panameñismo y del PRD, y ahí yo coincido en una buena parte con Renato, el panameñismo y el PRD estaban reafirmando liderazgos. Que ya se lo habían ganado. La diferencia... Mete a Martinelli en una primaria pero ¿qué pasa? Pero lo que te quiero decir es que la diferencia con las primarias de Cambio Democrático es que nosotros entre los candidatos no estamos buscando un líder, porque el Cambio Democrático tiene un líder, y ese líder es Ricardo Martinelli. Y no corre en las primarias. Y no corre en las primarias. Como si hubiese corrido a Arnulfo Arias en las primarias del panameñismo. Ese es el hecho, o sea, el líder indiscutible del Cambio Democrático y del gobierno no es candidato. Entonces, eso que lleva a que acá quizás el interés de la población en el tema es que es tan pareja al no existir un liderazgo político sólido, porque nosotros no estamos buscando un líder político, sino estamos buscando a alguien que dé continuidad a un proyecto político. Exactamente, alguien que le dé continuidad a un proyecto político. Un candidato que todavía no se proyecta como líder, porque admitamos las cosas, ¿no? Los dos candidatos que tienen Cambio Democrático no son los jefes del partido. Bueno, dicen que... No son los jefes del partido. Con perdón de Luis Eduardo, dicen que Giselle Burillo es la que parece más Cambio Democrático. Porque los otros dos candidatos, entre los cuales está el pupilo del amigo Camacho, José Domingo Arias, que aquí lo tuvimos sentado en esta silla, y el ex canciller Rux, son como demasiado estirados para el típico CD, porque CD es un cóctel de gente que vienen de diferentes partidos. No creo que sea la característica de pero dice que Giselle es la que más se parece a Martinelli. Giselle lo que sí tiene, y por eso Giselle ha estado en un momento, ha sumado sus 2 años prácticamente, está haciendo campaña, ha estado marcando dentro de las preferencias de manera importante, porque Giselle conoce la experiencia en el activismo político, en el activismo de campaña, y ha marcado una pauta. Pero bueno, ahora el tema del activismo político es importante, pero en una campaña no lo determina solo el activismo político, sino el poder de encontrar... Para mí lo más importante es de un candidato el que logre hacer sintonía con su electorado. Química, dice. Si tú no haces química con el electorado, tú puedes ser el candidato con más dinero o puedes ser el candidato con más experiencia electoral, pero si no tienes la química, no vas a ser el candidato ganador de una elección, desde mi perspectiva. Quisiera hacerle una pregunta a Renato,
porque a mí me lo han dicho sobre el amigo Luis Eduardo Camacho, que Luis Eduardo Camacho me lo describió alguien como el pararrayo del gobierno, porque es el único que se atreve a ir a se mete en todas las madrigueras, de todas las televisoras, de todos los programas donde van a darle duro al gobierno, y él va como un pararrayo. ¿Tú no crees que este es un factor político también que pueda incidir? Pues no soy candidato. Pero tú influyes políticamente. Él tiene un gobierno, déjame decir, tiene un gobierno defendible, digamos así, ¿no? Sí. Un gobierno defendible. Pero ¿estás de acuerdo con el título de pararrayo? Digo, pero se lo está ganando su sí, no, yo no lo estoy cuestionando. Mira, antes de irnos al cambio, tengo que decirte sobre eso, mira. Antes de ser secretario de comunicación, yo hacía lo que estoy haciendo ahora. Nada más que ahora me pagan por lo que me gusta hacer. Esa es la diferencia. Ahora, vamos a irnos con el cambio comercial para luego pasar a un... Yo creo que nos estamos adelantando un poco el análisis ahora un poco de las elecciones en razón de los candidatos, porque ya vimos, yo quería primero analizar las elecciones en razón del ambiente electoral que estamos propiciando los panameños. No, y sobre todo dejar claro si van a haber 5 candidatos, si van a haber 3, si van a haber 2. Eso no lo podemos determinar, es el futuro el que determina eso. Vámonos con el cambio y regresamos con más temas y nuestro invitado especial, el doctor Renato Pereira, politólogo, abogado, hombre de una amplia experiencia, además de esto. Y hombre de televisión, comentarista que ha vuelto. De radio y de televisión. Adelante con el cambio.